En este video vamos a trabajar sobre el teorema Levin-Cook. Este teorema es fundamental para el concepto de NP completo. Fue el teorema que permitió demostrar que el conjunto NP completo no era vacío y generó cuál fue su primer elemento, que fue el problema SAT, de satisfacción de una expresión booleana. Esto hace que, entonces, hablándolo con la terminología de máquinas de Turing, es decir, en este caso demostraron que hay un lenguaje al que pertenece a NP, al que todo el resto de los lenguajes que también pertenecen a NP se pueden reducir. Y esta reducción es polinomial. Ahora vamos a ir paso a paso porque es una demostración no del todo sencilla. Bueno, lo que decía, este teorema identifica a SAT como el primer lenguaje NP completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar el teorema de Levin-Cook? Primero demostrar que SAT pertenece a NP y después que todo el lenguaje que pertenece a NP se puede reducir polinomialmente a SAT. Probar que SAT pertenece a NP es sencillo. Que tenemos que hacer una máquina de Turing que pueda ser verificador polinomial de nuestro problema SAT. Y para hacerlo necesito un certificado que sería la asignación de variables de nuestra expresión booleana. Una pequeña ayuda a memoria. El problema SAT era encontrar, dada una función booleana, era decir si se podía satisfacer esa expresión. Es decir, si existe alguna asignación de variables tal que la expresión resulta ser verdadera, true. La segunda parte de la demostración que tenemos que hacer es que cualquier problema o cualquier lenguaje en NP se puede reducir polinomialmente al lenguaje SAT. Y entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Partimos de un lenguaje cualquiera, llamamos A, que pertenece a NP. Y vamos a hablar de un input W, que es un string que hay que decidir si pertenece a ese lenguaje o no. Y para eso entonces tenemos N, que es una máquina de Turing no determinística, que decide A, y vamos a decir que lo decide en n a la k menos 3, o n a la k para redondear, para que sea más sencillo, pasos para alguna constante k. No sabemos cuántos pasos necesita, es un k lo suficientemente grande para que lo pueda resolver. Recuerden que implica que si n decide A, implica que si a n le paso como input W, va a aceptar o rechazar, y es decir que si acepta me va a decir que W pertenece al lenguaje A. Como n es una máquina de Turing no determinística, si podemos ver cómo se va ejecutando, veríamos que se va ramificando a medida que se procesa y va generando esas ramificaciones que implican para una máquina de Turing no determinística que esos son procesos que se van trabajando en simultáneo. Y en cada rama se puede ver, cada rama la puedo ver como una sucesión de configuraciones. Elige, para llegar a una determinada rama tuvo que haber elegido una sucesión de transiciones entre cada una de las posibles.
y todas parten de la configuración inicial. Obviamente las transiciones tienen que ser legales, es decir, que tienen que estar de acuerdo a la función de transición. No puede haber una transición que sea ilegal, es decir, de una configuración pasar a otra sin que la función de transición lo permita. Esas ramificaciones, o en particular una rama de ejecución, la podemos representar en una tabla, donde cada fila representa una configuración. Y entre fila y fila, obviamente, tienen que ser transiciones a una nueva configuración que sean legales. Vamos, por conveniencia, a agregar un símbolo, el signo numeral, que vamos a usar para delimitar cada una de nuestras configuraciones. Y vemos que la cantidad de columnas de la tabla que vamos a usar va a ser n a la k. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, en n a la k menos 3 iteraciones, el cabezal de nuestra máquina de Turing no determinística se puede ir moviendo siempre hacia la derecha, pero nunca pasará, porque puede moverse máximo una celda por iteración. Entonces en nuestra tabla tendremos todas las celdas que se pueden modificar en esa n a la k iteraciones. Bueno, esta sería una visión resumida de lo que sería nuestra tabla. Tenemos n a la k filas y n a la k columnas. La primer fila corresponde a la configuración inicial. Fíjense que es Q0 y los distintos símbolos que tiene nuestro input de entrada, seguido por el resto de las celdas con el carácter blanco y con los numerales al principio y al final. Como tiene n a la k y prevemos que va a haber n a la k como máximo iteraciones, sabemos que en la última y posible configuración el cabezal no podría haber pasado la última posición, y por lo tanto sabemos que no vamos a tener símbolos de nuestra cinta más allá de los que entran en la tabla. En cada una de las filas, para una rama de ejecución, va a haber unas transformaciones de configuraciones. Obviamente, al ser no determinística, puedo tomar distintas ramas de ejecución, pero lo que nos interesa es, por ejemplo, ver que esta tabla podría ser alguna de esas ramas. Por otro lado, vamos a definir el concepto de ventana, que es esta subporción de nuestra tabla de 2×3, que va a incluir justamente, es un concepto que nos va a servir más tarde para las demostraciones que vamos a usar. Pero bueno, ya lo vemos visualmente, lo vamos adelantando porque nos va a servir después. Al plantear la tabla, podemos ver que podemos hacer un planteo equivalente de lo que queremos resolver, que es determinar si mi máquina de Turing no determinística n acepta el input dado, o sea, que es decir, que pertenece ese input al lenguaje que estoy viendo. Esto es un problema recontra genérico, puede ser cualquier cosa el lenguaje, y esa máquina de Turing trabaja sobre ese lenguaje, aceptando, decidiendo sobre ese lenguaje. Pero podemos verlo, este problema, como algo equivalente, es decir, que una tabla representa una computación de una rama que acepta, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, vamos a ver que una tabla representa una computación de la rama que se acepta. ¿Qué implica? Que es una computación donde en algún estado al que llegamos es de aceptación. Entonces, nosotros tenemos
en nuestro problema, en el cómputo de esa máquina de Turing, varias ramas y por cada uno podemos representar una tabla. Y lo que sabemos es que si nuestra máquina de Turing N en algún momento acepta ese input, implica que existe una tabla donde existe un estado de aceptación. Y entonces vamos a ver que existe una tabla que representa una rama que acepta si tiene justamente ese estado. Ahora, el problema de determinar si n acepta a w lo podemos pensar como un equivalente, que es decir, saber si existe una tabla en alguna de estas ramas que acepta w para n. Y por ahí es donde vamos a trabajar para hacer la reducción. Queremos ver si es posible de alguna forma trabajar sobre esta equivalencia para crear una instancia de SAT que, de existir una satisfacción de variables, equivalga a esta tabla donde hay un estado de aceptación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reducción? Entonces, la reducción polinomial la vamos a llamar f del lenguaje a SAT, y va a ser para un input w vamos a producir una instancia phi de SAT. Y la vamos a construir paso a paso, tiene bastantes pasos, pero la idea es la que dijimos antes. Entonces, sabemos que nuestra máquina de Turing no determinística n tiene un conjunto de estados Q, y al mismo tiempo sabemos que tiene un alfabeto de la cinta. Vamos a crear un nuevo conjunto que va a incluir al set de estados, al set de símbolos de la cinta y además este símbolo numeral que agregamos como delimitador. ¿Para qué nos sirve esto? Porque sabemos que cada celda de nuestra tabla contiene un símbolo de este conjunto C, porque puede tener o un espacio en blanco, un numeral, un estado. El estado, acuérdense que en las configuraciones se va moviendo de acuerdo a la posición del cabezal. Después puede tener los distintos símbolos a medida que voy leyendo y grabando en mi cinta, a medida que voy iterando. Vamos a definir ahora unas variables booleanas que vamos a llamar x sub ijs, que va a valer 1 si en la celda ij de mi tabla se encuentra el símbolo s. Si no, vale 0. Donde i y j tienen que cubrir todas las celdas de la tabla, entonces van entre 1 y n a la k, y s es un símbolo perteneciente a este conjunto C que definimos. Estas variables booleanas me van a servir para construir la fórmula phi. Y la que queremos que haga esta fórmula phi es una asignación de variables que corresponda a una tabla de aceptación de n con este input. Si existe una forma de satisfacer esta fórmula, eso indica que existe una tabla que tenga una configuración con un estado de aceptación. Si no existe, entonces implica que no se puede satisfacer esta expresión booleana, y equivale a decir que no existe una tabla que represente una ramificación de mi problema original con mi máquina de Turing n no determinística que arriba a un estado de aceptación. ¿Cómo se va a armar esta fórmula? Está armada por la conjunción de 4 partes. Una que vamos a llamar phi-celda, que esta es la fórmula que asegura que en cada celda exista únicamente un símbolo.
Por otro lado, phi start, que es una parte de la fórmula que nos asegura que en la primera fila de nuestra tabla esté la configuración inicial de nuestra máquina n. Después tenemos phi sub n, phi sub move, movimiento, que esta parte asegura que cada fila de la tabla corresponde a una configuración que legalmente proceda a la configuración de la fila anterior. Es decir, que lo que se vea en nuestras tablas fila a fila sean transiciones legales. Y por último tenemos una cuarta parte, también muy importante, que es phi accept, que nos asegura que en alguna de las celdas de nuestra tabla haya el estado de aceptación. Eso implica que entre las distintas configuraciones que fueron sucediéndose, en algún momento llegamos al estado de aceptación y finalizamos. Entonces, como es una conjunción, nuestro phi general es phi de cell y phi de start y phi de move y phi de accept. Si se cumple cada una de esas, entonces se cumple phi y satisfacemos la SAT, y al mismo tiempo estamos diciendo que existe una tabla que representa una ramificación donde se llega a un estado de aceptación. Es decir, en última instancia, que el input que estamos probando pertenece al lenguaje que decide nuestra máquina de Turing no determinístico N. Vamos a ir parte a parte por estas subfórmulas de nuestra función phi. Entonces dijimos, con phi start buscamos que la primera fila contenga la configuración inicial. Entonces phi start es muy sencillo, estamos buscando que la variable que esté prendida sea la que en la primera fila, en la primera columna, se encuentra el delimitador. En la primera fila, segunda columna, esté el estado inicial. Y en las subsiguientes columnas esté el input inicial. Después sigan una cantidad de celdas en blanco para terminar finalmente con la última celda con nuevamente nuestro delimitador. Si eso se cumple en nuestra tabla, es decir, que para que se pueda satisfacer nuestra función, esto se tiene que satisfacer, y por lo tanto no nos queda más que esa primer fila esté conformada por la configuración inicial. Por otro lado, phi accept lo que busca es que alguna celda tenga el estado de aceptación. No vamos a saber cuál en particular, cualquiera la puede tener. Obviamente uno puede restringir diciendo que no debería estar en la primera fila, pero lo vamos a hacer muy genérico y lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que phi accept va a ser revisar todas las celdas y que esto se active si al menos una de las variables que pasa por todas las celdas tiene el estado qaccept. Si no hay alguna de estas prendidas, eso implica que no podemos satisfacer phi, y de nuevo repitiendo todo lo que decíamos antes, que es como un mantra, implica que nuestra tabla no tiene un estado de aceptación y por lo tanto no hay una ramificación que llegue a la aceptación de nuestra máquina de Turing N original. Pasemos ahora a phi cell, que ahí también es muy importante. Buscamos que por celda haya únicamente un símbolo, que es decir, que todas las variables que comparten un mismo número de fila y columna únicamente pueda estar prendida
una de ellas, que va a representar ese símbolo que tiene. Y al mismo tiempo queremos ver que haya una prendida. No puede ser que no haya ninguna prendida para satisfacerla. Y eso, entonces lo hago para cada celda. Y es una expresión que no es tan complicada, pero que para entenderla es eso, son dos partes. En una, la primera parte, que al menos un símbolo esté en la celda, y la segunda, que no haya más de un símbolo en ella. Fíjense, acá es para cada celda queremos, es un AND, es decir que para cada celda tiene que haber uno. Si no hay un símbolo en una celda, entonces no se puede satisfacer. Y acá están las dos partes. En primer lugar, que alguno de todos los símbolos esté en la celda. Y en la segunda parte es que no haya más de dos símbolos en la misma celda. La cuarta parte, FIMOVE, es la que busca que en cada transición entre configuraciones, es decir, en cada fila, sea la transición legal. Que la legalidad está dado de acuerdo a la función de transición que teníamos en nuestra máquina de Turing no determinística N. Es la parte que es un poco más compleja y es más trabajosa de armar. De hecho, las otras eran genéricas para cualquier máquina de Turing, donde definíamos cuáles eran los símbolos, etc. En este caso, el armado es muy específico para la máquina de Turing que estamos reduciendo, porque tenemos que ver que se cumplan cada una de las transiciones que define nuestra función de transición. Para hacer esta verificación, lo que se hace es ir trabajando de a bloques de nuestra tabla, y de hecho esos bloques son las ventanas, que son un bloque de celdas de 2×3. Es ese diagrama que vimos hace varios minutos en nuestra tabla. ¿Por qué 2×3? Porque estamos verificando en dos filas, porque queremos ver que una configuración y la que le sigue son legales, y 3 porque si recordamos cuánto puede operar una función de transición sobre la configuración, nos vamos a dar cuenta que lo que puede hacer es, dado el estado, moverse para la derecha o para la izquierda, y únicamente modificar modificar el estado y modificar únicamente la celda en la que estoy parado. Y todo eso se puede ver en un bloque de tres filas, de tres celdas. Entonces por eso es el 2×3. Igualmente, como yo no sé a priori dónde va a estar cada una de las transiciones, entonces lo que voy a tener que analizar son que todas las celdas posibles que hay dentro de mi tabla sean legales, es decir, que representen una transición legal de configuraciones. Entonces, que estamos buscando ventanas, y vamos a decir entonces que una ventana es legal si la misma no viola las acciones especificadas por la función de transición de n, que es resumido lo que dijimos antes. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos de ventanas legales para un caso que vamos a inventar. O sea, fíjense que nosotros estamos trabajando para máquinas de Turing genérica, para un lenguaje A que no especificamos, pero para que quede más claro lo hacemos sobre una función de transición inventada. Por ejemplo, sabemos que en nuestro lenguaje de cinta hay tres símbolos, A, B y C. Y al mismo tiempo sabemos que tenemos Q1 y Q2 como estados posibles dentro de nuestra
nuestra máquina de Turing no determinística. Y una porción de mi función de transición podría ser lo misma, la misma que se muestra acá, que es de si leo A y estoy en el estado Q1, me mantengo en el estado Q1, grabo B y me muevo hacia la derecha. La segunda parte es si leo una B y estoy en el estado Q1, puedo hacer dos cosas que voy a hacer en simultáneo. Una es pasar al estado Q2, grabar un símbolo C e irme a la izquierda. Y la otra cosa que puedo hacer, que voy a terminar haciendo en simultáneo y va a ser otra ramificación, es pasar de estado Q1 a Q2, grabar una A e irme a la derecha. Recuerden igual de todas formas que como la tabla representa una ramificación y es una sucesión de configuraciones para llegar a la misma, únicamente podré elegir en el segundo caso si estoy una de las dos. Y lo que trata de buscar esta función de satisfacción que estamos armando es ver si existe alguna rama en la que eligiendo alguna de estas se llegue al estado de aceptación. Veamos ahora cuál ventanas serían legales entre las configuraciones. Fíjense, una ventana dijimos que era de 2 por 3. Y imaginen que tenemos A, Q1 y B en la configuración de arriba. Y en la ventana de abajo, que representa la configuración de abajo, leemos Q2, A y C. Y esta ventana es legal porque corresponde a la aplicación de la función de transición. Leo, estoy parado en el cabezal sobre una B, entonces leo la B, estoy en el estado Q1 y lo que hago es moverme hacia la izquierda, entonces cambia lugar Q1, cambia lugar con A, pero también transiciono al estado Q2, entonces fíjense, quedó Q2A, y también lo que hacía era grabar donde estaba el cabezal una C, entonces cambió la B por la C. Entonces esta transición que podría haber en mi tabla, es legal. Otra transición legal, otra ventana legal sería A, Q1 y B y paso a y Q2. ¿Qué sería? Aplico en este caso la otra transición posible. También voy a Q2, pero en este caso me muevo hacia la derecha. Y fíjense que al moverme a la derecha y lo que decía es B y grabo una A, entonces cambia de lugar. Pasa acá pasa a ser una A, pasa por el otro lado y esto queda en Q2. Por lo tanto, es una ventana legal. Hay varias otras ventanas legales. Yo tendría que hacer reglas para cada una de las transiciones posibles y los símbolos que puedo leer. Y por ejemplo veo esta otra donde tengo el delimitador BIA y abajo tengo delimitador BIA. Y esto es una ventana legal porque corresponde a unas celdas donde la transición de configuración a otra no afectó esa porción de la configuración. Entonces esa se tiene que considerar también una ventana legal. Otra ventana legal, y estas son un poco más difíciles de ver, es AAQ1 y abajo queda A y B. ¿Qué pasa? No vemos cuál es el símbolo en el que está parado mi cabezal. Sabemos que está en el estado Q1, pero no sabemos qué símbolo estaba parado. Lo que sí sabemos es que podría haber sido el caso donde aplico la transición de Q1A a Q1B y a la derecha. ¿Por qué? Porque si acá hubiese tenido una A, hubiese leído Q1A, hubiese pasado la A a la B y hubiese movido el cabezal a la derecha. Por lo tanto acá hubiese aparecido
esa B que se desplazó. Entonces esto es una ventana legal también. Otra ventana legal sería la siguiente, BBB y CBB. En este caso no veo el estado, pero como cambió la primera columna, puedo suponer que el cabezal estaba una celda antes, pero no sabemos en qué estado. Pero podría haber sido el estado Q1, entonces hubiese aplicado Q1B, que en ese caso, fíjense, se mueve el cabezal a la izquierda, manteniéndose en el estado que no estaría dentro de nuestra ventana, así que no lo vemos, pero lo que sabemos es que estaba parado el cabezal sobre B y B lo tiene que cambiar por C. Por lo tanto, esto es una posible transición y por lo tanto es una ventana legal. Por último, vamos a ver esta otra ventana legal. Existen muchísimas más. En este caso es A, B y A y se transiciona en la ventana a B, Q2, que no vemos ni qué símbolo está en el cabezal ni cuál es su estado, pero podría ser la aplicación de Q1B que pasa al estado Q2 y se mueve hacia la izquierda. Entonces, si hubiese estado el cabezal, hubiese estado el estado acá y el cabezal en el siguiente, cuando me muevo a la izquierda desplazo, estoy de Q1 paso a Q2, me muevo y desplazo la A, en este caso, para fuera de la ventana. Veamos ahora algunos casos de ventanas ilegales. Por ejemplo, ABA y AAA es una ventana ilegal porque no puedo cambiar B por A, porque para cambiarlo tendría que estar ubicado el cabezal en la primera columna, cosa que no está. Otra ventana ilegal sería A, Q1B, Q2AA, porque no corresponde a una transición declarada por nuestra función de transición. Y en este caso hubiese sido legal, pero si hubiese cambiado de B a C, no de B a A. Y por último vemos otro caso también muy importante, que es esta ventana es ilegal porque en una configuración no puede haber, primero no puede haber dos estados y al mismo tiempo no puede haber, acuérdense que el estado mostraba dónde estaba el cabezal no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Ahora, para toda ventana posible tengo que verificar que sea legal. Entonces, la función phi de move va a estar dado por la conjunción para preguntar que todas las ventanas tengan algo legal, y las ventanas las puedo representar como la primer fila o columna y columna de esa ventana. Entonces fíjense que tengo el caso que voy desde I igual 1 hasta N a la K y desde J igual 1 hasta la NK. Esas son todas las ventanas que tengo. En rigor habría menos porque estoy tomando las puntas, pero para el caso es entender cómo funciona. Y lo que nos faltaría ver es la ventana IJ es legal. Y las reglas las tengo que armar de acuerdo a la función de transición y sumados a las reglas, evaluando, por ejemplo, como vimos, que no haya más de dos estados en una misma fila y que no haya cambios de únicamente símbolos que no involucren la presencia de como vimos, el estado en una celda que está adyacente. Entonces eso es bastante trabajoso hacerlo y habría que hacerlo para cada problema particular que queremos hacer. No obstante, eso es posible.
Por lo tanto, podríamos ver que para cada ventana lo que tendríamos que es analizar que coincida, que se active al menos una ventana legal. Si hay una ventana legal que se satisface, ya podemos estar tranquilos que esto va a estar controlando que esas transiciones sean válidas. Y como controla para todas las ventanas posibles, esas van a ir encadenándose para ver que no hayan partes legales, ventanas legales y ventanas que no sean legales. Ahora cuando ya definí la función phi, que es la conjunción entonces de estas cosas que definimos antes, podemos usar una máquina de Turing no determinista que resuelva SAT para resolver esto, a ver si se puede satisfacer ese phi. Si phi se puede satisfacer, entonces implica que W pertenece al lenguaje de nuestro problema original, porque implica que la satisfacción de esa función me dice cuáles son aquellas variables que tienen que estar activas y esas variables representan insertar cierto símbolo en esa tabla, y como sabemos que esos símbolos no hay más de un símbolo en la tabla, no hay más. En la primera fila está la configuración inicial, en alguna de las celdas está la función, el estado de aceptación, y todas las transiciones por la función de move son legales. Entonces, si logro satisfacerlo, entonces estoy encontrando una tabla que representa una ramificación válida en la que se llega al estado de aceptación. Por lo tanto, podemos reducir cualquier problema perteneciente a NP a SAT, que es lo que queríamos demostrar. Cualquier lenguaje que pertenece a NP, al que le podemos construir una máquina de Turing no determinística, la podemos reducir a un problema de SAT. Lo que nos resta ver es que esa reducción sea polinomial, y por suerte lo es, pero ahora vamos a hablar bien por arriba de por qué lo es. Recuerden que la reducción, que era una transformación mediante una función de un lenguaje a otro, era polinomial si esa transformación, la cantidad de pasos que tenía que hacer, se hacían en alguna función polinómica con respecto al tamaño n de nuestro input. Y recuerden que tenemos n a las 2k celdas. Nosotros elegimos un k, que es, acá en este caso está como un exponente, por lo tanto, y lo que nos interesa es n, que n era la cantidad de símbolos que tenía nuestro input. Por lo tanto, fíjense que la cantidad de celdas que tengo es polinomial en función al input de lo que queremos trabajar. Tenemos símbolos que van a depender de la máquina de Turing, pero que en principio, dada la cantidad de todas las celdas que vimos y que está acotado, podemos decir que es una constante. Por lo tanto, al ser una constante, en mi función polinomial que era big-O, esa constante puede salir. Ahora, como tenemos tenemos n a la 2k celdas, tenemos al n a la 2k variables, o, porque acuérdense que tenemos las variantes de los símbolos, pero ya dijimos que es constante. Y como, por ejemplo, phi_cell se realiza para cada celda. Entonces es polinomial en función a la entrada de nuestro input, ¿no? Entonces es O de n a las 2k. Después, phi_start se realiza con la primera fila de la tabla, o sea que es O de nk. Y move se usa un número constante de variables por ventana, aunque pueden ser muchas,
pero son constantes, no están en función de n, sino que están acotadas en función de la función de transición, y lo hago por cada una de las ventanas, y tenemos, en este caso vimos n a las 2k ventanas, por lo tanto también es O de n cuadrado k. Y por último tenemos phi accept, que se realiza por cada celda de la tabla, que es O de n a la 2k. Por lo tanto, como todas estas operaciones se terminan haciendo en función de n y en función de n en forma polinomial, la reducción que nos queda es polinomial. Y por lo tanto, después de este arduo trabajo, acabamos de demostrar que SAT es NP completo. Y con esto concluimos. Esto es muy importante porque muchos de los trabajos que hicimos para ver cuáles eran una gran cantidad de problemas NP completo dependía de que mínimamente haya uno desde el cual podríamos trabajar. El teorema de Cook-Levin nos permite eso.